días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este jueves 28 de agosto de 2025. Hoy el tiempo continúa algo inestable en el norte y en el este del país. Tenemos alerta por tormentas en Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, pero a medida que avance el día, estos chubascos irán remitiendo. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. Habrá fuerte oleaje en las costas de Almería, Granada y Málaga y desaparecen prácticamente los avisos por altas temperaturas. Han bajado notablemente en algunos puntos del país durante las últimas horas, aunque a partir de mañana experimentarán un ligero ascenso en cualquier caso, y afortunadamente no parece que vayamos a regresar a los 40 grados de jornadas anteriores. A esta hora en Madrid tenemos 19 grados, hoy fíjense, no vamos a pasar de los 28, la máxima nacional en Murcia con 38, la mínima en León y Soria con 9. El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para el reparto de menores inmigrantes eleva la tensión entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El Ejecutivo Central ha amenazado con utilizar a la Fiscalía y a la Policía Nacional contra aquellas regiones que se opongan a acoger a estos menores, priorizando así una política coercitiva frente al diálogo y la negociación. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que a partir de la próxima semana agentes de la policía acompañarán a los menores en estos traslados, una advertencia que ya ha tenido respuesta por parte de algunos presidentes autonómicos, en concreto la balear Marga Pruens. Creo que ninguna se va a oponer, si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación, pero no me cabe que ningún presidente presidenta vaya a no cumplir la ley. El Gobierno de España se limita a insultar y amenazar. Me han dicho que hoy por la mañana me ha amenazado Ángel Víctor Torres. Yo no puedo mirar hacia otro lado, los presidentes del Consejo no podemos mirar hacia otro lado ante algo que es drama humanitario, porque lo que yo no voy a consentir es que estos niños tengan que dormir en un lugar que no es digno. Que no es digna. Baleares es la comunidad autónoma que viene soportando una mayor presión migratoria en los últimos meses, fruto, entre otros motivos, de la reactivación de la vía argelina, por lo que baraja utilizar el decreto aprobado por el Gobierno y que entra hoy en vigor para pedir que no lleguen a sus centros de acogida más niños. Según este decreto, una comunidad autónoma puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria en su territorio si ve triplicada su capacidad ordinaria de acogida, una circunstancia que a día de hoy, según los criterios utilizados por el Gobierno para definir y para concretar esa capacidad ordinaria de cada una de las comunidades autónomas, solo cumplirían Canarias, Ceuta y Melilla. A partir de ahí, el Ejecutivo tendría 15 días para empezar a trasladar menores a otras comunidades autónomas. Tanto Canarias como Melilla ya han comunicado que se van a dirigir al Gobierno central en las próximas horas. Y que cumplan la ley de manera en la que la integración de ese menor que va a ir a esa comunidad autónoma sea plena. Estamos hablando de educación, de sanidad, en algunas ocasiones también de tratamiento psicológico. No debemos olvidar que hay niños a lo mejor que salieron en este viaje con sus padres y que han muerto sus padres y se han quedado solos. Y algunos han visto cómo los han tirado por la borda de un cayuco. O sea que pongámosle humanidad a este asunto. El presidente insular presiona para que estos traslados comiencen la próxima semana, pero desde luego no es la diligencia lo que ha caracterizado la gestión del Gobierno en esta crisis migratoria, ni este año ni en años anteriores, abordada siempre a trompicones, poniendo parches aquí y allá y utilizando políticamente este debate para sacar rédito electoral. Ha tardado, por ejemplo, más de 5 meses en atender la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a hacerse cargo de 1.000 menores solicitantes de asilo. A día de hoy asume a cuentagotas su atención y además, esto conviene recordarlo, de manera totalmente opaca, repartiéndolos por la península sin informar previamente a otras autoridades. Ahora, por tanto, no parece previsible que vaya a cambiar su manera de actuar, sobre todo si tenemos en cuenta que el Frente Común, formado por las comunidades del Partido Popular, favorece esa confrontación. En las últimas horas ha sido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quien ha anunciado que también recurrirá ante el Supremo este decreto. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia. Por tanto, no nos vamos a convertir en cómplices de Sánchez, que es el último eslabón
el último transportista que utilizan las mafias para traer a los inmigrantes irregulares hasta nuestro país, muchas veces poniendo en riesgo su vida, y de hecho muchos inmigrantes pierden la vida en el mar como consecuencia de estas prácticas. Desde luego, la batalla política a propósito de la inmigración ilegal no dista mucho de la pelea entre administraciones que vemos estos días con motivo de los incendios. Hoy, a partir de las 11, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a explicar en el Senado cómo ha gestionado su departamento esta catástrofe, que se salda ya con más de 400.000 hectáreas quemadas. Este miércoles ha sido el turno de la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, una sesión que se ha prolongado durante cerca de 4 horas, tal y como era previsible. Además de exonerar al Gobierno y responsabilizar de los fallos a los presidentes autonómicos del Partido Popular, la ministra se ha dedicado a defender la necesidad de firmar un pacto de Estado contra el cambio climático, considerando que este es el factor determinante que explica esta histórica oleada de fuegos. La escuchamos junto a los senadores de Partido Popular y Vox. Que el cambio climático se acelera. Se acelera, y vuelvo a apelar a la ciencia. No sé cuántas veces he dicho la palabra ciencia, pero no me cansaré de decirla una y otra vez. Que España es especialmente vulnerable, no me voy a cansar tampoco de decirlo. Usted propone un pacto de Estado y una comisión que existe desde el año 2011, que en el 2018 le cambiaron el nombre y que ha estado durmiendo el sueño de los justos. Esa es la importancia que ustedes le dan al cambio climático, hasta que ahora se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Y esto no es solo fruto de ningún cambio climático, señorías, como ustedes repiten, es el resultado de años de abandono político, de descoordinación y de una política forestal inexistente, señora ministra, señora vicepresidenta tercera. Usted ha dicho que hay que ser resiliente ante la emergencia climática, pero vamos a ver, es que aquí hay un juego de responsabilidades ante el que nadie responde. Por suerte o por desgracia, según se vea, esta guerra va a continuar durante los próximos días y, como les venimos contando, se va a desarrollar en varios frentes. Mañana mismo, les recuerdo, comparece en las Cortes de Castilla y León el presidente Alfonso Fernández Mañueco, ahora mismo en el punto de mira de Partido Socialista y Vox, ya que en cuestión de meses hay elecciones autonómicas en esta región y esta crisis puede alterar las expectativas de unos y de otros. Lo que peligra ahora mismo es el alimento y la situación de poder arrancar con el ganado otra vez. Muchas gracias sobre todo por venir, porque es un detalle. Algo muy importante para este pueblo, la verdad, después de cómo hemos estado, el humo, nos evacuaron. Y en contraposición al clima político, entre vítores y aplausos han recibido este miércoles los vecinos de Zamora y León a los Reyes, que se han desplazado hasta las zonas afectadas para trasladar su apoyo a los damnificados y escuchar sus necesidades de primera mano. Hoy harán lo propio en Orense, visitando las localidades de Berín, Cualedro y Monterrey, en compañía de la ministra Sara Agesen. Ayer fue la titular de Igualdad, Ana Redondo, quien formó parte de esa comitiva. Todo ello mientras el presidente del Gobierno y su esposa disfrutan de más días de vacaciones, esta vez en Andorra. La imagen de Felipe y Leticia, que hoy recogen algunas portadas, recuerda mucho a lo vivido tras otras catástrofes como la Dana y sobre todo contrasta con el dispositivo de seguridad que puso en marcha Moncloa la pasada semana para blindar al presidente del Gobierno en sus desplazamientos a estas zonas. En la provincia de León, el monarca atendió brevemente a los medios de comunicación y su reflexión bien podría interpretarse como un tirón de orejas a las distintas administraciones para que dejen de pelearse entre sí y empiecen a colaborar. Mira, hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que trabajar con un propósito para sacar adelante la economía de la zona y obviamente los testimonios son sobrecogedores, ¿no? Aquí y en tantos lugares, pero queríamos estar cerca de todos los afectados. Según el último balance de Protección Civil, son 13 los incendios activos en nivel 2 de gravedad. Mejora ostensiblemente la situación en Galicia, donde varios incendios han sido estabilizados o controlados en las últimas horas. Mañana se va a reunir el Consejo de Gobierno de manera extraordinaria para empezar a tramitar las primeras ayudas. El presidente Alfonso Rueda confía en que el sábado estén ya publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad y para agilizarlas ha puesto en marcha cerca de 16 nuevas oficinas. Facemos todas esas cousas para que a partir do sábado xa se poidan pedir as axudas e as poidamos pagar canto antes, como creo que fixemos aquí cando foi necesario. En Quiroga e en outros alrededor de 13, 14, 15 sitios, estamos agora acabando de definirlo, haberá esas funcionarios desplazados da Xunta de Galicia para axudar a xente
a que a tramitación sexa o máis sinxela posible. En Asturias hay 7 incendios, de los cuales 4 permanecen activos y 3 estabilizados. El que más preocupa es el de Ibias, que ha obligado a desalojar a 41 vecinos de 5 pequeños núcleos urbanos. La delegada del Gobierno en el Principado, Adriana Lastra, ha confirmado que las primeras pesquisas apuntan que se trata de un fuego provocado. En Castilla y León se mantienen en 6 los incendios en nivel máximo de gravedad y tenemos que lamentar la reactivación de varios focos, tanto en Zamora como en León. Última hora, Tamara Hernández. Ambas provincias son las que más están sufriendo esta ola de incendios forestales. A esta hora en León preocupa el originado a primeros de agosto en la localidad de Fasgar. Sigue en nivel 2, el más alto. Su control es difícil, sobre todo por los vientos descontrolados. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León. Estamos hablando de un incendio en una situación de muy mal acceso, con mucha altitud, con vientos muy descontrolados y que han dificultado los trabajos que se han planteado, los diferentes planes que se han trabajado para atajarlo. En Zamora la situación es algo más favorable, aunque se sigue trabajando en los frentes zamoranos de Ribadelago y San Ciprián, y el leonés de La Baña, el que pasó a tierras zamoranas. Miguel García es director técnico de extinción. La situación es bastante favorable. La zona de La Baña, la zona de León, quizás es un poco la más activa porque tiene bastante perímetro con puntos calientes. Además ahí se está trabajando con pase de maquinaria todavía en algunas zonas, con lo cual digamos que no pensamos que se pueda suceder. Lo que pasa es que este incendio ya nos ha dado la vuelta tantas veces que no nos atrevemos a decir que eso no pueda suceder. Más de un mes ya sufriendo estos grandes incendios forestales que ya han arrasado con más de 141.000 hectáreas en Castilla y León. Aún así, este cálculo será definitivo cuando se pueda recorrer a pie los incendios y comprobar sobre el terreno todo ese perímetro y las zonas que no están quemadas dentro del mismo. 2 minutos pasan de las 7:10, 1 hora menos en Canarias. Con Vanessa Vallecillo y Luis Díaz repasamos otras noticias que nos deja este jueves 28 de agosto. El juez Leopoldo Puente recibirá en los próximos días 2 informes de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos y Cerdán. Ambos serán clave para el futuro de la investigación y a estos se suman los informes nuevos que se esperan ya a partir del mes de septiembre sobre Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. En paralelo, el Partido Popular ha reactivado en el Senado la comisión por el caso Koldo y cita en primer lugar a la fontanera del Partido Socialista, a Leire Díez. Será el próximo 8 de septiembre. Maite Loureiro. Buenos días. El PP llamará a declarar a Leire Díez, la fontanera del PSOE, el próximo 8 de septiembre para que explique su implicación en la cloaca del PSOE, asunto por el que está imputada. Alicia García, portavoz del partido en la Cámara Alta. Leire Díez ha sido la pieza fundamental y clave para entender el sanchismo, porque el sanchismo, en lugar de colaborar con la justicia, ha optado por perseguir a quienes investigan. Sánchez y Santos Cerdán la nombraron lugarteniente para la contravigilancia a los que vigilan la corrupción del Gobierno, del Partido Socialista y del entorno del presidente. Esta semana el presidente afronta una intensa agenda por la corrupción. El día 9 se reúne la Comisión Europea para analizar la situación de España a cuenta de este asunto. El día 10 declara la asesora de Begoña Gómez y el día 11 la propia mujer del presidente, que ha pedido suspender su comparecencia. Otra de las causas pendientes de cara a este curso es el juicio al fiscal general del Estado, que finalmente tendrá que dar explicaciones en el banquillo de los acusados por la filtración de los datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En su defensa ha salido en las últimas horas Félix Bolaños asegurando que el fiscal está plenamente legitimado por el Gobierno para acudir al acto de apertura del año judicial presidido por el Rey. Desde luego el fiscal general del Estado está en plenitud de sus facultades. Creo que ha sido muy repetida la pregunta sobre la situación del fiscal general del Estado y desde luego también es muy conocida la posición que tiene el Gobierno de apoyo al fiscal general del Estado a la magnífica labor que está llevando en la persecución del delito y en contar la verdad. El ministro Félix Bolaños también fue el encargado ayer de justificar la propuesta que va a llevar el PSOE la próxima semana a la Junta de Portavoces para desconvocar el pleno del Congreso previsto para el día 11. Unos sospechan que el Gobierno busca evitar empezar el curso con nuevas derrotas parlamentarias, otros que intenta esconderse para no dar explicaciones por el interrogatorio a Begoña Gómez. Sea cual fuere el motivo, para el Ejecutivo no tiene nada de especial, Vanessa. Sí, el Gobierno lo defiende con total naturalidad. El ministro Bolaños lo desvincula del hecho de
que la mujer del presidente del Gobierno esté citada a declarar ese mismo día. Cita que el abogado de Gómez ha pedido ya que se aplace. El ministro argumenta que esta propuesta del Partido Socialista responde únicamente a que los diputados separatistas puedan acudir a la diada, es decir, que no falten al Congreso en un día clave de votación, sin cuyo apoyo el Ejecutivo no puede hacer frente a más fracasos parlamentarios. Vamos con los detalles. Rubén Fernández. Buenos días. El Gobierno avala la propuesta del PSOE para que no haya pleno en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Cataluña, porque, dicen, concentrarían toda la actividad durante los días 9 y 10 de septiembre. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. En primer lugar, que no afecta en nada a la actividad parlamentaria, porque todo el orden del día que se iba a llevar a cabo en 3 días se llevaría a cabo en 2 días, trabajarían más horas de pleno de 2 días de la semana, y esto creo que es importante señalarlo, que no hay ninguna afectación a la actividad parlamentaria. Esta sería la primera vez que una fiesta autonómica, la de la Diada, hace suspender una sesión parlamentaria nacional. La cuestión es qué votación teme el Gobierno perder por la ausencia de los diputados de Esquerra y de Junts. De momento, fuentes parlamentarias aseguran que hasta el martes no sabremos los puntos del Pleno y que esto se aprobará en la Junta de Portavoces. Conviene recordar que estamos ante una decisión sin precedentes. Ha habido plenos que han coincidido con el día de otras comunidades autónomas y no se ha separado este hecho de la obligación de los diputados a acudir a la Cámara a cumplir con el trabajo por el que cobran de todos los españoles. Bendodo recuerda que esto vuelve a demostrar que el Gobierno trabaja solo para proteger a Sánchez de la corrupción y satisfacer a sus socios. Cuando tienes un gobierno rodeado por la corrupción, a un partido rodeado por la corrupción y a tu familia rodeada por la corrupción, no puedes gobernar. Por tanto, tienes que dedicarte a defenderte y a dar explicaciones. Sánchez va a tener que dar explicaciones, antes o después, y en todas las sedes que correspondan. En clave económica, el ministro Carlos Cuerpo finaliza hoy la ronda de contactos con los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos y las impresiones que está recogiendo no son desde luego positivas. La inició el martes y para terminar se va a reunir con el Grupo de Trabajo de Bienes y Material Eléctrico. Además, este miércoles una treintena de asociaciones del sector agroalimentario han acudido a un encuentro con Cuerpo en el que también ha estado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Rechazan el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que amenaza casi el 70% del comercio del sector y reclaman al Gobierno compensaciones por las pérdidas que les va a producir y reiteran al ministro la importancia de defender los intereses de España y nuestra presencia en los mercados internacionales. Pedro Barato es el presidente de Asaja, le escuchamos junto a Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, y a Roberto Alonso de Cecopesca. Bueno, la reunión ha sido una reunión, siempre todas las reuniones se agradecen, pero una reunión en la que no hay contenido, digamos, para paliar este mal acuerdo. Tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Economía, que han dicho que falta todavía mucho por negociar en la Unión Europea, faltan los textos legislativos y ahora vamos a ver qué hacen los gobiernos. Pero la principal diferencia es que cada acuerdo comercial que hacemos, me da igual que sea con Mercosur, con Estados Unidos, con cualquiera, cada acuerdo, estamos detectando que los agricultores de la Unión Europea producen en peores condiciones de lo que se permiten las importaciones. Así no se puede competir ni en olivar, ni en aceite, ni en viñedo, ni en almendra, ni en ningún otro. Hemos pedido al ministro, tanto Cuerpo como al ministro Luis Planas, máxima vigilancia y control en nuestro mercado para esos estándares, sobre todo en pesca ilegal, que la industria tailandesa lidera a nivel internacional, se apliquen y que en ese equilibrio mantengamos y sigamos trabajando en excepciones a esos productos alimentarios españoles, entre los cuales la pesca y cultura trabajaremos para que así sea. Torno oggi a rivolgere un forte appello affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa che tanto terrore, distruzione e morte ha causato. En crónica internacional, el Papa se suma a las presiones contra Netanyahu para que ponga fin a su ofensiva en Gaza. Se ha hecho este llamado a la comunidad internacional para pedir el fin del terror en esta guerra y la liberación de todos los rehenes. Esto tras las protestas públicas del día de ayer, en las que Israel continúa avanzando con aviones y tanques con el objetivo, asegura el ejército, de tomar ya el control total de la ciudad. Tras semanas de ataques sistemáticos a edificios clave, ahora urge a la población civil a evacuar la ciudad antes de pasar a la siguiente fase de la guerra, una demolición total que califican de inevitable. Cada familia que se reubique en el sur, dicen, recibirá una ayuda humanitaria más generosa, según el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel.
I know Matías level, and today it wasn't his day, but I tried to make the most of his mistakes, try to be in the match. Y en deportes, Carlos Alcaraz ya está en 16avos de final del US Open. Se ha impuesto esta madrugada en 3 sets al italiano Bellucci 6-1, 6-0 y 6-3. Por lo demás, hoy debuta España en el Eurobásquet y el Rayo se juega su acceso a la Conference. Javier Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Rayo Vallecano disputa la vuelta de la eliminatoria de clasificación de la Conference League. Los de Íñigo Pérez se medirán al Neman bielorruso a las 8 de la tarde en el estadio de Vallecas con la ventaja de 1-0 del partido de ida. Ayer Íñigo Pérez en rueda de prensa fue preguntado por la diferencia entre jugar Liga y Conference. Yo intento no hacer distinciones entre competiciones y aferrarme a partidos que tengan ciertas similitudes. De mañana es definitivo, mañana o estás dentro o estás fuera, y tenemos muy reciente el último partido con el Mallorca, que era igual, era o te clasificas para este playoff o te quedas fuera, con lo que ello significaba. El futuro de Dani Ceballos sigue en el aire después de que se cayese su traspaso al Olympique de Marsella. El deseo del jugador ahora es llegar a un acuerdo con el Real Betis. Por otra parte, hoy a las 6 de la tarde se realiza el sorteo de la UEFA Champions League. Mañana será el turno de la Europa League y de la Conference. En baloncesto, la selección española debuta en el Eurobásquet ante Georgia a las 2 de la tarde. El seleccionador español Sergio Escariolo cree que el equipo está bien preparado para la competición. Bueno, yo creo que nos hemos preparado bastante bien. Ahora, por supuesto, queda la parte más complicada, ¿no? Nunca he tenido malas sensaciones todos estos años por este equipo antes de empezar un torneo. Y no quiere decir que no hayan perdido el primer partido en torneo, que al revés nos ha pasado más de una vez, así que... El próximo partido de España será el sábado a las 8:30 de la tarde ante Bosnia. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Radarbot es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, nos indica la velocidad media y nos alerta de los puntos negros. Así que si no quieren volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descárguense ya gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Matías Medino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dani. ¿Qué tráfico tenemos en las calles de Madrid? Pues en Madrid ahora mismo hay tráfico fluido, a excepción de los cortes en el Paseo de Extremadura, Atocha y Avenida del Mediterráneo, algunas retenciones en el Paseo del Prado, Recoletos, Castellana, Alcalá, Gran Vía y Princesa, y tráfico algo más lento en O'Donnell, Delicias, Santa María de la Cabeza y Embajadores. Comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de jueves y van a encontrar dificultades por un accidente en Barcelona, en la AP7, en el entorno de Hostalric, hacia Tarragona, con 2 kilómetros de retenciones y tráfico en aumento ya de entrada a Madrid, en la 4 en Butarque, la 42 en Getafe, A5 Alcorcón y dificultades, eso sí, en la M50, en los entornos de Perales del Río y el Cañaveral, todo ello hacia la autovía A2. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Minuto y medio, pasan de las 7:30, una hora menos en Canarias. Es jueves 28 de agosto de 2025. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Por delante tenemos un día de cielos despejados en España y tormentas fundamentalmente matinales en puntos de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y el archipiélago balear. A esta hora en Madrid los termómetros marcan 19 grados. No vamos a superar los 28 de máxima. La máxima nacional en Murcia con 38, la mínima en León y Soria con 9. España está sufriendo a diario las consecuencias de tener un gobierno hundido, de tener un gobierno aniquilado, de tener un gobierno que no funciona. Un gobierno hundido en la inoperancia, en el descrédito nacional y el descrédito internacional, y un gobierno en total decadencia. En realidad lo que tenemos es un no gobierno. Esta irrelevancia a nivel internacional de Pedro Sánchez que apuntaba ayer el secretario general del Partido Popular, el señor Miguel Tellado, queda reforzada no solo por el editorial que publica hoy el diario El País, un poco dudoso al respecto, pidiendo al presidente del gobierno que revierta esta situación, sino por la información que lleva aportada el diario ABC bajo el siguiente titular. Estados Unidos excluye a España de la alianza militar contra el narcotráfico en Venezuela. El secretario de Estado norteamericano, el señor Marco Rubio, lideran, como sabe, esta operación. Ha involucrado en el despliegue militar en aguas del Caribe a Italia, Francia, Reino Unido, México y Canadá, pero ha dejado fuera a Moncloa por dos motivos: el acercamiento a China
es uno de ellos. Recordemos que el régimen de Xi Jinping es uno de los principales aliados del régimen de Maduro, el famoso eje Pekín, Moscú, Teherán, Caracas, La Habana, y los vínculos de este gobierno, por otro lado, en especial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con la dictadura chavista. La ristra de desencuentros y motivos para desconfiar pues es importante. Tenemos el contrato con Huawei por un lado, la renuncia a comprar los cazas F-35, la negativa de Pedro Sánchez a aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, la integración de muchos dirigentes del Partido Socialista en el Grupo de Puebla o la visita de Delcy Rodríguez hace ya 5 años a Madrid. España ha dejado de ser un aliado fiable, un socio en quien confiar, una opinión a tener en cuenta en los debates importantes, y ahora tan solo lo estamos comprobando. Hace unas semanas con motivo, unos días prácticamente, con motivo del futuro de la guerra en Ucrania, y ahora a propósito de este despliegue militar de Estados Unidos, despliegue por cierto que se ha ampliado en las últimas horas sumando varios buques más en la región. Hoy hay una pieza interesante en el diario El Mundo. La oposición al régimen mira con esperanza estas maniobras militares, cree que pueden provocar fisuras dentro del régimen, lo cual desde luego se compadece con las filas prietas que intenta mantener Maduro en cada uno de sus discursos. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Nuestra diplomacia es la diplomacia de la dignidad. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, pues veremos qué consecuencias tiene este despliegue militar, pero desde luego lo que parece es que España no tendrá ninguna influencia al respecto. Cuando superamos las 8 menos 25, una hora menos en Canarias, vamos a iniciar rápidamente con Vanessa Vallecillo y Elena de Blas el repaso por otras noticias que nos deja la jornada en titulares. El Ministerio del Interior reduce la cantidad de presos en primer grado pese a ser reincidentes, y las agresiones a los funcionarios se disparan. La decisión tomada por la cartera de Marlaska junto a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social anula la aplicación del artículo 75.1, que reduce la posibilidad que tienen los directores de prisiones de aislar a presos conflictivos. Las cifras de agresiones se han disparado desde 2019 y son ya 282 solo en la primera mitad del año. La Audiencia Nacional no advierte de 16 nombres de etarras en la Semana Grande de Bilbao, pese a la petición de Dignidad y Justicia de que ordenara retirar las fotografías de los presos de la banda terrorista que han adornado la caseta de Xori Barrote durante las fiestas de la capital vizcaína. Desde la asociación también solicitan que se suspendieran los actos a favor de estos presos, entre ellos una manifestación, una comida y un concierto. Denuncian que es incontestable la exhibición pública de los etarras que están actualmente en prisión, al ser una humillación para las víctimas. Podemos reconoce que sospecha que el Gobierno va a utilizar los presupuestos para justificar un adelanto electoral. Hace tiempo ya que la formación morada da por acabada la legislatura, por lo que su alejamiento al Partido Socialista es total en un momento en el que es clave para el sostén de otro hipotético gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz Ione Belarra se ve legitimada para mantener sus exigencias, entre ellas romper toda relación con Israel, topar los precios y eliminar el gasto en defensa. El Partido Popular coincide en dar por terminado el ciclo sanchista. Escuchamos a Tellado y a Belarra. Ya Pedro Sánchez presentó presupuestos para perderlos en el año 2018, para echarle la culpa de un adelanto electoral que quería a Esquerra Republicana de Cataluña. Los que ya nos vamos haciendo un poco mayores nos acordamos. Y creo que en este momento estamos en la misma situación. El Partido Socialista tiene un gravísimo caso de corrupción en su seno, está en muy serias dificultades y yo no descarto para nada que esto pueda ser una jugada política para ir a un adelanto electoral. El cambio político está ahí. Y no es que venga una ola, es que viene un tsunami democrático, porque los españoles, cuando tengan la posibilidad de votar, cuando los españoles tengan la posibilidad de acudir a las urnas y decidir el futuro de España, los van a poner a todos en el lugar donde deben estar. Es un tsunami democrático, un tsunami de dignidad que desde luego va a devolver el timón de nuestro país a quien debe tenerlo. En Cataluña, los comunes avisan a ella de que sin cuerpo de inspectores de vivienda no negociarán los presupuestos. Los socios del Ejecutivo catalán exigen cumplir el pacto para aumentar el control sobre la ley de vivienda, tal y como acordaron en el mes de mayo y que debió hacerse antes del verano. El portavoz de los comunes en la Cámara Autonómica, David Cid, ha señalado directamente a la responsable de vivienda, Silvia Paneque, subrayando que no cree en los compromisos llevados a cabo entre su partido y el gobierno de ella.
y alcanzar la sensación... La sensación es que el Departamento de Territorio no cree y hasta que este cuerpo no esté en marcha, pues no tiene sentido para nosotros sentarnos a negociar los presupuestos del 26. Alemania recupera el servicio militar voluntario. El canciller alemán Merz ha aprobado un proyecto de ley para instaurar un nuevo plan que tendrá una duración de 6 meses y supondrá el mayor rearme alemán desde la Guerra Fría. Tiene el objetivo de llegar a los 260.000 soldados e incluso se plantea hacerlo obligatorio en caso de necesidad. Merz ha defendido la propuesta junto a su ministro de Defensa, aludiendo a la amenaza que supone Rusia y la responsabilidad que alberga Alemania en la defensa de Europa. Nos estamos acercando al objetivo de tener 260.000 soldados en Alemania. Rusia es y seguirá siendo la mayor amenaza para la libertad, la paz y la estabilidad de Europa. Los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea se reúnen en las próximas horas para abordar las garantías de seguridad para Ucrania en el marco de las negociaciones para la paz. Mientras en el frente los ataques rusos con drones continúan y esta madrugada han muerto 3 personas y una veintena han resultado heridas en Kiev. Por su parte, Zelensky ha reclamado a la comunidad internacional más presión sobre Rusia para forzar a Putin a negociar. Se debe hacer presión. Rusia debe ser obligada a tomar medidas reales. Rusia debe poner fin a la guerra que comenzó y continúa. Tiene que haber una respuesta. Deben de ser presionados hacia la respuesta correcta. Y esto depende de América y de todos aquellos que creen que esta guerra es incorrecta. Atención, están atacando al presidente. Están atacando. Se complicó, Se complicó, guarda. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido que ser evacuado de un acto de campaña tras varios lanzamientos de objetos contra su caravana por parte de los opositores. Detractores del mandatario que aprovecharon la ocasión para agredirle con piedras, ramas y huevos. Mientras, el propio líder ha negado las acusaciones por corrupción tras salir a la luz unas grabaciones que lo implican tanto a él como a su hermana. Milei insiste en que todo es mentira. Los audios españoles. Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Un tiroteo en una escuela de Minneapolis ha dejado 2 fallecidos de 8 y 10 años y casi una veintena de heridos. El agresor, quien se suicidó tras el atentado, ha sido identificado y aunque no tenía antecedentes penales, había publicado un vídeo días antes amenazando con atacar una escuela. Escuchamos al jefe de policía de Minneapolis. Creemos que hay un solo sospechoso, un tirador único. Creemos que está fallecido, tiene poco más de 20 años, no tiene antecedentes penales conocidos extensos y estamos revisando la información dejada para intentar determinar algún tipo de motivo. Y en Colombia, el menor que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe con un disparo el pasado 7 de junio en Bogotá durante un mitin por el que falleció el pasado 11 de agosto, ha sido condenado a 7 años de cárcel por delitos de homicidio en grado de tentativa. Más detalles, corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenos días. Buenos días. Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Colombia dictó este miércoles sentencia contra el menor de 15 años responsable del disparo que provocó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio en Bogotá mientras ofrecía un mitin a sus seguidores. De acuerdo con la Fiscalía, el menor de edad deberá permanecer 7 años privado de libertad en un centro de atención especializada, una decisión con la que la defensa de la familia de Uribe no se mostró conforme. Su abogado Víctor Mosquera señaló a través de un mensaje en la red social X que respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo. Según la tesis fiscal, el menor fue llevado al barrio Modelia en un automóvil que conducía Carlos Eduardo Mora González, uno de los 6 capturados por este crimen. El joven recibió una pistola Glock 9 milímetros de mano de Elder José Arteaga Hernández, quien también fue detenido y está acusado de coordinar el atentado. La sanción emitida por el juez es de primera instancia y se espera la decisión de la defensa en caso de buscar un recurso de apelación. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Venga, rápidamente, principales titulares de la prensa económica. Bueno, no nos podemos perder hoy el libre mercado. Así es el cohete económico y el sueño español del que presume Sánchez. La mitad de los días en España se destruye empleo. En julio se destruyó empleo más días de los que se creó y el paro real supera ampliamente los datos oficiales del gobierno. Es un nuevo análisis sobre ese mercado laboral en España que es inoperante y que genera precariedad por mucho que el Ejecutivo, gracias al bastardeo de las estadísticas, saca pecho de lo bien que funciona. Bueno, no funciona bien, es todo lo contrario y sobre todo cada día es más precario.
por no hablar del tema de los salarios, que Sí. la harina de otro costal y que también traeremos aquí a esta sección. El libre mercado también. Diego Sánchez de la Cruz nos cuenta los planes de Bruselas para disparar los impuestos y elevar su gasto en defensa. Son los planes TED, TED y TEDOR, y bueno, pues quiere quedarse con el 15% de los impuestos especiales al tabaco que ya recauda cada país, obteniendo 11.200 millones de euros al año. Esto es lo que corresponde al libre mercado, pero en otros periódicos tenemos información también de alcance importante. El rifirrafe de AENA con Ryanair, o más bien de Ryanair con AENA, se ha revuelto después de que AENA haya vuelto a subir las tasas, las tarifas aeroportuarias. Lo ha hecho de una manera importante, pese a que en otros países y en zonas donde es necesario la llegada de más turismo, la llegada de más viajes o la llegada de más inversión, bueno, como digo yo, a diferencia de lo que hacen otros aeropuertos en otros países, aquí AENA, el operador público, lo que ha hecho ha sido subir las tasas en lugar de bajarlas. ¿Qué ha dicho Ryanair? Yo soy la operadora más grande en España por penetración, yo soy la operadora que va a más sitios, soy la operadora low cost que más gente contrata. Te voy a quitar 1 millón de plazas porque no me sale rentable. Si me subes los impuestos en determinados aeropuertos, sobre todo en los provinciales donde hay menos tráfico, unos aeropuertos que están dimensionados en un 70%, es decir, tienen un 70% menos de tráfico del que deberían tener, van a tener menos porque Ryanair ha dicho que el año que viene quita 1 millón de plazas para estos destinos. También dice Ryanair que ha estado hablando con el Ministerio sin ningún de transporte, el de Óscar Puente, sin ningún éxito, y que bueno, pues no parece que vaya a prosperar esa negociación. Lo que pretende ganar AENA por una parte lo va a perder por otra. Y así lo recogen los medios. En Expansión leemos: Ryanair recrudece su batalla con AENA. En El Economista, mucho ojo a lo que nos está contando. No es el principal de los titulares de su portada, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención. La deuda gala, la deuda pública francesa, iguala su rentabilidad con la lituana y la eslovaca. Esto quiere decir que para poder colocar sus títulos de deuda pública tiene que pagar tanto interés como lo tiene que pagar Lituania y Eslovaquia. Y esto lo que hace es evidenciar algo, y es que cada día hay menos confianza en la economía francesa y en su capacidad por hacer frente a sus compromisos financieros. Esto, que es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, es una tendencia muy grave que nos habla de la crisis de deuda pública que tenemos en los países desarrollados. Y para terminar, 5 días, la fiebre inmobiliaria lleva las hipotecas a récord de 14 años. Los préstamos crecen un 25% entre la bajada del Euribor y el calentón de los precios y las operaciones. Y, en definitiva, bueno, pues un mercado que, unido a la buena situación de solvencia que tiene la banca española, pues hace que se genere mucha actividad. No sabemos hasta cuándo va a llegar, por cuánto tiempo, o cuánta gente va a poder seguir hipotecándose con los precios que tenemos en España. Te espero a partir de las 9 para ver cómo abre la bolsa. Aquí estaremos. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto volvemos. Es Radio.